Buenas tardes, estimados compañeros de clase licenciada. Nosotros somos el grupo uno, conformado por Salín Zavala, mi persona, por Beno Cepeda, por Gustavo Pinto, Catherine Rodríguez y Mirna Borjas. Y nuestro tema de exposición es la escuela. Comenzaremos definiendo brevemente lo que es el concepto de escuela. ¿Qué es la escuela para empezar? La escuela es un lugar al que asiste toda clase de estudiantes con intereses y habilidades muy diversos. Para fines prácticos, cuando en nuestra exposición se escuche hablar del término escuela, haremos referencia específicamente a la escuela secundaria, que es a la que asisten los adolescentes, que es nuestra población de interés en el estudio, ¿no? En la clase. Según la teoría, la escuela compite por el interés del estudiante con problemas familiares que pueden darse entre hijos y padres, entre hermanos, o en caso de ser familia extendida, también con tíos, abuelos, por empleos de medio tiempo, que será un factor que vamos a tratar más a profundidad adelante. También compite por el interés de los estudiantes con los medios de comunicación, que ha sido un tema que ya se abordó la semana pasada en clase, esa influencia que ejercen los medios de comunicación en el tiempo y la calidad de cómo invierten el tiempo los estudiantes. Y por último, pero no menos importante, la interacción con los amigos, que es ese deseo de los adolescentes de pasar tiempo libre con sus amigos y pares en actividades recreativas. Históricamente hemos notado que hay un incremento en la escolaridad, más allá de los datos estadísticos, es algo que se puede observar casi a simple vista en sociedades como la nuestra, como la sociedad hondureña. Podemos hacer una comparación del nivel de escolaridad que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, con el nivel de escolaridad que tenemos ya nosotros como estudiantes universitarios. En los Estados Unidos, anteriormente, en años pasados, en siglos pasados, no se exigía que los niños continuaran sus estudios, más allá de la educación básica. Esto cambió hace unos 100 años, en la edad de la adolescencia de 1890 a 1920, edad que se inicia también con lo que es la revolución industrial, en donde los adolescentes dejaron el campo obrero para dedicarse a sus estudios, ya que incrementaron las actividades y la demanda de personal calificado académicamente o que tuviera ciertos conocimientos técnicos para ejercer un puesto en las industrias que venían emergiendo en este punto de la historia. De igual manera, en otros países occidentales se observó una tendencia similar, donde la escolarización se convirtió en una experiencia normativa para los adolescentes, tomando como base las reformas educativas de los Estados Unidos, de las cuales expondremos más adelante. Y en muchas sociedades no industrializadas, los adolescentes rara vez asistían a la escuela y se dedicaban al trabajo productivo. Sin embargo, con el desarrollo económico y la industrialización ha aumentado la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en la escuela. Sin embargo, en las sociedades no industrializadas, o también se le puede llamar países en vías de desarrollo, la educación sigue siendo un factor que requiere de bastante atención por parte de autoridades gubernamentales y ONG, ya que un sector muy reducido de la población es el que tiene acceso a esta educación, más que nada por factores socioeconómicos. Muchas veces los adolescentes, perdón, tienen que desertar de la escuela para cubrir trabajos, para también suplir las necesidades básicas del hogar, y por lo general solo podríamos decirle que la élite de estas sociedades industrializadas es la que tiene acceso al estudio, más que nada en áreas de índole rural. Con la historia de la educación secundaria, podremos aquí notar a lo largo de que nos centramos en la historia de la educación en los Estados Unidos. Es importante que lo tomemos desde esta perspectiva, ya que las reformas educativas norteamericanas sirvieron de guía para que otros países pudieran también crear reformas en sus sistemas educativos correspondientes, comenzando en el siglo XIX, donde la educación secundaria era principalmente para los ricos y enfocada en una amplia educación en humanidades.
Durante este periodo de tiempo histórico, la educación secundaria, en este caso, no tenía un valor tan enriquecido con respecto a lo que es el mundo laboral. Los estudiantes no se preparaban en el colegio o en la escuela secundaria para afrontar un mundo laboral que se manejaba en ese entonces, sino que la educación era principalmente para culturizarlos y para enriquecer su intelecto. Cuando hablamos de materias de humanidades, estamos hablando de materias tales como filosofía, como literatura, como poesía o artes. Fue hasta en la década de 1920 donde se expande la educación para incluir una población más amplia, en la cual se incluían inmigrantes. Ya no estaba limitado solo al sector de la clase alta, de la alta sociedad estadounidense, sino que abarcaba un sector más amplio de población, incluso a los inmigrantes. Y en este plan de estudio se adaptó para enfocarse en la capacitación para el trabajo y la ciudadanía. Fue donde se crearon las escuelas vocacionales en los Estados Unidos, donde ya no solo se impartían humanidades, sino también materias con conocimientos prácticos de ciertos ámbitos laborales, ya orientado a un ámbito vocacional, o también como una preetapa para la universidad, para que ellos pudieran continuar luego sus estudios universitarios. Ya luego, en la década de 1950 y 1960, surgió una preocupación por las autoridades educativas estadounidenses debido a las deficiencias en la educación científica, influyendo en la inclusión de más ciencias en el plan de estudio. Aquí es donde la preparatoria vocacional se vuelve una preparatoria integral, donde ya se incluyeron más materias que abarcaban más ámbitos científicos, como ser las ciencias naturales, las ciencias sociales, económicas, matemáticas, etc. Luego, en la década de 1980, se incrementaron los requisitos académicos en matemáticas, ciencias e inglés. Se promueve un mayor rigor académico y se extiende el tiempo escolar y se refuerza la disciplina. Estos cuatro aspectos principales de la historia de la educación secundaria han influido también en otros países occidentales, principalmente latinoamericanos, en ciertas reformas educativas que han tenido, como la estandarización de su sistema educativo, tomando como base las pruebas estandarizadas estadounidenses, y también el rigor académico, cambios en los planes de estudios, integración de materias científicas y varios otros aspectos de sus sistemas educativos mejorados gracias también a la mejoría que hubo en el plan de estudios y en el sistema académico estadounidense con respecto a la secundaria. Ahora bien, hablemos de la educación secundaria en el mundo. Tenemos dos tipos de países, los industrializados o los países no industrializados o en vías de desarrollo. En los países industrializados, los adolescentes tienen una alta probabilidad de completar la educación secundaria y acceder a la universidad. Esto debido a factores socioeconómicos. Las personas, generalmente, las sociedades de estos países industrializados cuentan con los suficientes bienes económicos para tener una suficiente estabilidad y que los jóvenes puedan eh, seguir lo que es su educación más allá de la primaria. También a esto hay que adjuntarle que en países como los Estados Unidos o en Europa, en este caso sería Inglaterra, se volvió una norma que los estudiantes siguieran con la secundaria luego de terminar la primaria. También como abolir ciertas leyes de trabajo infantil. Mientras tanto, en países con vías de desarrollo, muchos adolescentes no tienen acceso a la educación secundaria y la posibilidad de asistir a la universidad es muy baja, especialmente para las mujeres. Cuando hablamos de especialmente para las mujeres, nos estamos refiriendo a países en vías de desarrollo de zonas como el Medio Oriente Asiático, zonas de África, en ciertos países donde la cultura es principalmente machista tradicional, en donde el hombre es el que se supera para ser el proveedor del hogar y la mujer es la que se queda en casa atendiendo al marido, a los hijos y al hogar. Y, así como tenemos este concepto de la educación en países en vías de desarrollo, debemos también tomar en cuenta que Honduras es considerado un país en vías de desarrollo.
Así que a continuación se muestra la tasa de escolaridad en Honduras. Y me gustaría hacer énfasis en esta gráfica, principalmente en el año 2022. Esta gráfica hace referencia a la matrícula inicial en educación básica. Eso quiere decir séptimo, octavo y noveno grado. Jóvenes que comprenden edades de 12 a 14, a veces hasta 15 años. Tomemos como ejemplo el año 2022, donde 1.430.033.000 jóvenes adolescentes fueron matriculados en, en educación básica. Y veamos cómo contrasta esta cifra con los 207.975 estudiantes de educación media o los 209.000 estudiantes matriculados en educación media durante el año 2023. ¿Esto qué quiere decir? Si comparamos las cifras del 2022 de 1.433.000 con las cifras de 209.000 estudiantes, vemos que hay una tasa de deserción escolar en Honduras bastante alta, donde los adolescentes están optando por otras vías aparte del estudio y muchas veces están desertándolo. Incluso es la cantidad de estudiantes matriculada inicialmente durante el año 2023 puede no ser la misma de la cantidad de estudiantes que terminan su año escolar en educación media. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente en nuestro país por 4 factores, los cuales se interrelacionan. Tenemos como primer punto el desempleo. ¿Qué produce el desempleo en los jóvenes? Ellos observan a través de los medios de comunicación cómo hay una gran cantidad de profesionales en el país los cuales no tienen esa posibilidad para optar a un empleo. Entonces esto lo que provoca es que los adolescentes se sientan desanimados, por lo cual ellos no quieran seguir sus estudios. Ellos sienten que los estudios, que tener un título, que estudiar no va a solucionar ciertos problemas económicos que ellos tengan. Se dan cuenta de que muchas personas ya profesionales no pueden obtener un empleo. Entonces el desempleo se relaciona con la pobreza, porque al no haber empleo los niveles de pobreza aumentan, hay una precariedad socioeconómica en las familias hondureñas, por lo cual los adolescentes no pueden muchas veces costearse sus estudios o prefieren optar otras vías como tomar empleos a medio tiempo, empleos informales en los cuales ellos puedan obtener dinero para satisfacer esas necesidades básicas del hogar y ayudar a sus familias. Si hay un desempleo y la situación socioeconómica en el país es precaria, muchos adolescentes optan también por la migración irregular, yéndose hacia países como los Estados Unidos o México con las esperanzas de que ahí encontrarán ellos esas oportunidades que los lleven a una vida mejor, tanto a ellos como a sus familias. Por ende, abandonando sus estudios para buscar mejores oportunidades en otras fronteras fuera del país. Y por último tenemos la inseguridad que muchos experimentamos debido a los altos niveles de delincuencia que se viven en el país también, donde varios padres hondureños optan por desertar a los hijos de sus labores estudiantiles, de sus clases, de sus institutos donde están matriculados, por el miedo a que cuando regresen a casa les vaya a pasar algo. Ya se han dado casos de estudiantes que son raptados afuera de sus institutos. Entonces, este es otro factor que influye en la disminución de la escolaridad hondureña o en la deserción también. Y hablando de países en vías de desarrollo, bien sabemos que la sociedad hondureña está dividida en dos sectores, el urbano y el rural. Y me gustaría concluir mi parte mostrando esta gráfica donde se nota bastante abismal la diferencia entre los estudiantes matriculados en el sector urbano, 174.900 en este caso, como en el sector rural, que son 33.044, que aparte de los 4 factores que mencioné anteriormente, a esto podríamos añadirle lo que es la falta de instituciones que pueden proporcionar educación media en el sector rural, lo que orilla a los estudiantes, a los adolescentes, a migrar a sectores urbanos, a buscar mejores oportunidades académicas,
Los que quedan se matriculan en los institutos que les pueden ofrecer lo que tienen para ellos en el sector rural, y los que no estudian, pues se quedan a trabajar con sus padres o en otros negocios con tal de satisfacer las necesidades económicas de sus hogares. Aquí concluye mi participación. Muchas gracias. Los dejo con Catherine. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las características de las buenas escuelas. ¿A qué se refiere? El libro dice, a pesar de que el desempeño académico de los adolescentes estadounidenses indica que en general sus escuelas tienen mucho que mejorar, hay una enorme variación y algunas funciones mejor que otras. Echemos un vistazo a qué nos dice la investigación educativa acerca de las características de las buenas escuelas. Entre ellas está el tema del tamaño, escuelas y grupos, secundaria, escuela intermedia o ninguna de las dos, cómo mejorar la experiencia escolar de los adolescentes y el ambiente escolar. Como podemos ver, el libro habla sobre Estados Unidos, pero nosotros lo vamos a hacer a nuestra sociedad, aquí en Honduras. Podemos ver que el tamaño de las escuelas, dice el tema de tamaños, escuelas y grupos. A esto se refiere cuál es el tamaño óptimo que debe tener una escuela. En el libro dice, se ha dedicado a este asunto numerosas investigaciones educativas. Aumentar el tamaño de las escuelas tiene ventajas y desventajas. Cuando es más grande la escuela, menor es el apego que se sienten los estudiantes hacia sus profesores y hacia su entorno. Sin embargo, las escuelas grandes tienen más actividades extracurriculares, aunque las escuelas pequeñas ofrecen menos actividad extracurriculares. La participación de los estudiantes es más probable. Bueno, yo diría en este tema relacionado con nuestro país que el tema de los tamaños de las escuelas no siempre es sobre que si hay actividades extracurriculares o no, sino que también podemos ver que también influye en la cantidad de estudiantes que pueden aceptar, porque como ya lo dijo mi compañero, nuestro país es un país en desarrollo. Muchas veces los adolescentes en la secundaria, como le llamamos aquí, no tienen la posibilidad de ingresar a un colegio porque los colegios son pequeños, no son amplios, entonces no tienen como poder entrar a un colegio público y no tienen la posibilidad económica para costearse un colegio privado. En otro caso también podemos ver que los colegios públicos en su mayoría siempre son un poco más amplios que los colegios privados, y esto no quiere decir que uno u otro sea mejor que ellos. Las ventajas que tiene un colegio privado, aunque es más pequeño, es que las clases, como es un colegio privado, siempre están así. O sea, siempre va a haber clases, los profesores están al pendiente de sus alumnos, pero esto no quiere decir que en los colegios públicos no haya eso. Lo que pasa es que como son más cantidades de estudiantes, no siempre pueden estar ellos al pendiente de todo. Entonces, el tamaño influye bastante en las actividades que tengan los estudiantes. En los colegios públicos, por lo general, como son colegios de gobierno, no hay actividades extracurriculares que estas motivan a los estudiantes a asistir a clases. Muchas veces los adolescentes más en sí hayan tedioso lo que es asistir a clases, estar yendo todos los días con la misma materia, todo, pero las actividades que tienen después de estar en clase o que les cumplen como requisito que tienen que pasar una clase con tal índice, entonces les ayudan a ellos a motivarse a poder asistir a clases. Entonces es muy importante el tamaño de las escuelas, pero más en nuestro país es por las actividades que hayan en esta y porque hay muchas veces que no hay cupos ya para que los estudiantes, los adolescentes puedan ingresar, y por esto es que hay muchos adolescentes en nuestro país que no pueden estudiar. Esa es una de las causas. Sigamos con la otra, por favor. Secundaria, escuela intermedia o ninguna de las dos. Este es otro tema. En el libro dice otro tema importante para la calidad de la educación de los adolescentes concierne en forma de dividir la trayectoria. ¿Cómo va? El plan 633, que es 6 años en primaria, 3 años aquí dice en secundaria y 3 años en preparatoria. En nuestro país lo vemos, 6 años en primaria, 3 años le llamamos ciclo común, no sé si en todo el país, pero en mi ciudad sí, y 3 años en bachillerato. También el plan 534, que está 5 años en primaria, 3 años en secundaria y 4 años en preparatoria. El que más se usa aquí es 633, aunque
ahora se ha implementado lo que es en una sola escuela se da lo que es desde primaria, desde primer grado hasta noveno grado de una sola vez. Hay muchas escuelas aquí que han implementado eso, pero hay otras igual que están 6 años, 3 años en ciclo común y 3 años en bachillerato. Pues esto dice cualquiera de los cambios físicos de la pubertad pueden coincidir con esta transición escolar. ¿A qué se refiere? Como el desarrollo de los senos en las muchachas, la transición, el estirón de crecimiento en los muchachos, cambios de forma del cuerpo, aumento del acné, las relaciones con los pares, en la adolescencia temprana, marca el inicio de la experimentación romántica y sexual. Vemos mucho, como les digo, hay lugares donde ya se implementó lo que es los 9 años, por decirlo así, en un mismo lugar, y esto puede ser contraproducente, ya que aunque para los jóvenes puede ser más cómodo el estar en un mismo establecimiento tantos años seguidos, porque ya tienen relaciones, o sea, no sienten la transición de primaria a secundarias muy fácilmente porque siempre siguen con sus mismos compañeros, siguen con los mismos maestros, porque tal vez son diferentes, pero los conocen, porque están en el mismo establecimiento, no cambian de esto. Entonces, a esto se refiere. Podría ser contraproducente porque no se preparan para lo que es el futuro, no saben cómo enfrentarse a diferentes situaciones porque siempre han estado en una misma zona de confort y no les ayuda. Para ellos puede parecer cómodo, puede parecer favorable, pero no lo es, viéndolo desde otro punto de vista, cuando ya van a un ámbito laboral. Entonces, es algo que habría que verlo bastante, a ver cómo se podría mejorar. Después decimos cómo mejorar las experiencias escolar de los adolescentes. Otro tema muy, muy importante, con base, dice en el libro, a los resultados de esta investigación, esto opinan algunos expertos. Pero recuerden que la mayoría de los estudios que comparan planes escolares se han enfocado en pocas variables como la autoestima y las actividades extracurriculares. En un estudio se encontró que los adolescentes de séptimo grado hicieron menos comentarios negativos acerca de la transición de la secundaria, acerca de los temas como relaciones con sus pares. Como les decía, no pasan, o sea, siguen con sus mismos compañeros, siguen en su misma zona de confort, entonces para ellos es favorable, está bien. En cambio, muchas veces hay adolescentes que encuentran crisis con la autoestima porque pasan de sexto, bueno, a mí me pasó de sexto grado y van a un colegio a pasar ciclo común, muy diferente, no conocen a nadie, no saben cómo es la educación, cómo los maestros imparten sus clases, no lo conocen, entonces es como un nuevo reto para ellos. Y esto puede ser beneficioso por una parte y afecta como la autoestima por otra parte. De ahí dice que los problemas que experimentan los adolescentes jóvenes en la transición escolar también se deben a las creencias que tienen los profesores de secundaria acerca de los adolescentes. Se cree mucho y es por parte de que los adolescentes son personas complicadas. Lo es, pero como hemos ido viendo en nuestra clase, muchas veces no es porque ellos lo quieran ser, sino porque es parte de la maduración, de cómo ellos están pasando este ciclo de la vida y creo que es uno de los más difíciles. Entonces, a veces como decir, ay, no, es que los adolescentes son personas, son muchachos muy tediosos y como que no quererles ayudar, no es favorable porque ellos están pasando por una etapa de su vida muy, muy diferente para ellos y tener que lidiar con creencias de maestros, profesores que no quieren ayudarlos y apoyarlos, entonces es desfavorable para ellos. Después dice, por fortuna, otros estudios indican que las escuelas y los padres pueden tomar medidas para hacer la transición escolar más agradable y exitosa para los adolescentes. A esto se refiere en la cuestión de a poder apoyar a los adolescentes cuando empiezan en un nuevo ciclo de su vida, en una nueva escuela, en una nueva otra actividad que ellos no conocían, al estar pendiente de lo que ellos necesitan, porque se cree también que como ya son adolescentes a la escuela, uno lo van a dejar a la escuela cuando está pequeño y el padre está presente, pero ya el adolescente se ve mucho en nuestro país que se vaya solo, vea qué hace, ya el padre no está presente, no pregunta cómo le va, no está, si él tiene alguna actividad, no apoya muchas veces, se ve mucho en nuestra sociedad, más en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Entonces, esto desfavorece las experiencias que esto conllevan a tener
en las escuelas, en los colegios públicos. Ahora sí, vamos con el otro. Pasa el otro. Por último, dice ambiente escolar. Para referirse a la calidad de estas interacciones se utiliza el término ambiente escolar, el cual se refiere a la forma en que los profesores interactúan con los estudiantes, al tipo de expectativas y estándares que tienen para los alumnos y a los métodos que utilizan en el salón de clase. Como podemos ver ahí, es algo muy presente, como algo que es un grito a voces, pero que casi no se toma en cuenta lo que es el bullying. Se cree que solo pasa en la primaria con los niños, pero no. En nuestro país se ve en las escuelas públicas y privadas, porque yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela pública, colegio público y en un privado, y en ambos se ve la discriminación exageradamente. Y pasa muy, como decir, desapercibido, porque dicen, ah, no, si ya son adolescentes, ya déjenlos a ellos que aprendan, que se defiendan. Lo vemos que aquí no apoyan, no creen mucho en lo que es el bullying, y esto ayuda, o sea, esto es desfavorable porque los adolescentes al sufrir este tipo de comportamientos dejan de ir a clases. Vemos que muchos de los delincuentes hoy en día son muchachos de 15, 16, 17 años, porque no asisten a colegios, porque sus compañeros son personas muy desagradables. Entonces, ¿qué hacen? Se van a donde son bien recibidos, claro, porque los necesitan, los utilizan. Entonces, y como no les prestan atención en los colegios, no es algo que se ve en nuestro país, que usted va y le dice a su profesor, se le acerca y le dice, tengo una persona que me está molestando, que dice, ah, no, que se defienda, busque qué hace, pero no les prestan atención a esto, y esto influye a que ellos no asistan a clases, a no estar presentes y a decir, ah, no voy a seguir estudiando. Y entonces por eso se ve alta la tasa, como mostró mi compañero, no solamente creo que por lo que él puso, también agregaría lo que es el bullying en los colegios, que es algo que no se toma muy en cuenta, y la violencia en las escuelas, que es algo que ha enfriado el ambiente, dice aquí, obviamente porque se refiere a Estados Unidos, pero en nuestro país, Honduras, no es así. Aquí es algo que se ve mucho, pero no se habla de ello. Y pues por mi parte, esta sería mi parte de la presentación. Los dejo con mi compañera Mirna, perdón. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Licenciada, mi nombre es Mirna Borjas. Pues añadiendo un poco a lo que ya hemos conversado con Salim y con nuestra compañera Katherine, mi parte tiene que ver con el compromiso y el aprovechamiento. Aquí llamamos compromiso realmente. Esta es una cualidad que debe tener el estudiante. Y como usted muchas veces lo ha mencionado en clase, a veces tenemos alumnos en nuestros salones que están físicamente presentes, pero su cabeza, sus pensamientos andan fuera del salón de clase. Y pues compromiso básicamente, como lo definen, es una cualidad que debe estar la persona entregada psicológicamente al aprendizaje. Esto va más allá de estar atento y alerta, es también el cumplir con los deberes académicos que se presentan, hablando de tareas, hablando de participación, es tener un verdadero y único compromiso de aprender, no solo de ir pasando nuestras clases con el mínimo esfuerzo, que muchas veces eso es lo que ocurre cuando llegamos a las escuelas donde no hay una motivación o donde no hay maestros que se preocupen por asegurarse de que los muchachos realmente quieran desarrollarse y quieran aprender. Lamentablemente, el compromiso hoy por hoy en nuestra sociedad se ha vuelto como la regla, ¿verdad? Perdón, la excepción y no la regla, porque estamos viendo adolescentes que no alcanzan ni siquiera el ideal de compromiso para poder asistir a sus clases y darse el verdadero aprendizaje. Hay mucha falta de dedicación en las aulas, el cumplimiento con las tareas, rara vez se esfuerzan. Estos muchachos a la hora de presentar sus exámenes copian las tareas de sus compañeros. La verdad que no están ni más mínimo interesados de poder dar su mayor esfuerzo. Estos estudiantes pues se consideran que el trabajo escolar no es significativo, por lo tanto pues no les interesa realizarlo. Hablar del aprovechamiento de la escuela, y hemos hablado también de lo que es un ambiente escolar enriquecido,
vamos a hablar que este ambiente escolar enriquecido no solo debe ser en función de cubrir las necesidades a nivel de insumos en las escuelas. Nuestro país, hoy por hoy, usted va a encontrar aulas con diferentes niveles de grados, sobre todo en el sector rural, donde hay un primer, segundo y tercer grado de niños recibiendo en el mismo salón. Lamentablemente, las políticas de gobierno, las políticas que se dan para que ellos puedan tener un verdadero ambiente enriquecido, donde los maestros se comprometan también con los estudiantes y demuestren vean esa necesidad que ellos tienen de querer aprender, pues va más allá de eso. Hablar de educación no solo es hablar el salón mismo de clase, vamos a hablar incluso de todas las situaciones a las que se presentan los muchachos hoy en día. Y uno de los temas que está relacionado con este nivel de educación es el ambiente familiar en el que ellos se han desenvuelto. Tenemos pues claramente que los tipos de crianza de los que ya hemos hablado anteriormente tienen mucha influencia en todos los aspectos para el desempeño académico de los muchachos dentro de los salones de clase. Tenemos, como podemos ver aquí en nuestra presentación, los padres que tienen amplias o altas expectativas sobre la educación de sus hijos, son padres que logran involucrarse más en la educación de ellos, siguen de cerca ese desempeño y pues van acompañándolos hasta lograr el éxito escolar, ¿verdad? Muchos padres que desarrollan este tipo de exigencia, van motivándolos en todo el proceso a lograr ese desempeño. Normalmente ocurre lo contrario cuando un padre no es exigente, cuando un padre no genera ese liderazgo en los muchachos y la verdad que se desentiende y las expectativas son tan bajas que los muchachos se conforman y pues no se preocupan por querer lograr llegar y demostrarle a sus padres pues que ellos pueden lograr todo lo que se propone. Entonces también tenemos que en este tipo de expectativa, cuando los padres exigen y tienen un nivel alto de expectativa, son aquellos padres que tienen capacidades intelectuales más desarrolladas y también ellos transfieren esa genética a los muchachos. Esto aporta también en la vida de ellos para lograr ese nivel de inteligencia un poco más desarrollado y lograr pues el desempeño académico que ellos buscan. Cuando hablamos de la crianza con autoridad, pues hablamos que el nivel más alto de compromiso se da en este estilo de crianza, donde los padres son sensibles también a las necesidades de los chicos y pues se asocia que este estilo de crianza con autoridad es el que mejor ayuda o que más aporta al logro del desempeño de las actividades que ellos puedan tener. Entonces asociamos positivamente el desarrollo de los adolescentes con el alto compromiso y el éxito en la escuela. Estos chicos también adquieren otro tipo de habilidades o cualidades personales con las que ellos van en el futuro a desarrollarse, como la confianza en sí mismos, a ser persistentes, a ser muchachos responsables y lograr pues con estas cualidades pues el éxito en todo lo que ellos se propongan. A contrario censo, pues tenemos a los padres que son autoritarios o aquellos padres permisivos o que no son comprometidos, que muchas veces ni siquiera se preocupan, bueno, de hecho no se preocupan por el desempeño de los muchachos, ni siquiera recogen las notas en las escuelas, no hay dedicación, no les importa si ellos llevan notas bajas, pues estos padres ni siquiera saben cómo les van y lo que ellos hacen fuera de las aulas de clase. Igual, pues hemos notado y se han hecho estudios referentes a la influencia que tiene en el aspecto psicológico y pues estos chicos usualmente tienen una muy baja autoestima y el desarrollo de sus habilidades pues es también bajo. Otra de las situaciones que se presentan bajo este esquema que afecta el desempeño académico tiene que ver con la clase social o la posición socioeconómica que tiene la familia. Lamentablemente en nuestro país, como ya hemos hablado, un país en vías de desarrollo, donde las escuelas públicas pues nos quedan a deber cantidad, donde el aprovechamiento que se da es mínimo, donde los muchachos que asisten a estas escuelas están en desventaja en relación a los muchachos que van a escuelas privadas, donde existe un segundo idioma, donde ellos se preparan para obtener mejores estándares educativos, pues esto tiene mucho que ver. Lamentablemente no debería de ser así, debería de ser
el mismo nivel de educación en todas las escuelas, llámese escuelas públicas o llámese escuelas privadas. Lamentablemente en nuestra realidad, en nuestro país, no es de esa forma. Pues la clase socioeconómica con mayor posibilidad, pues da a los muchachos un mayor aprovechamiento académico. Estos muchachos logran una mayor puntuación en pruebas de aprovechamiento, pues podemos ver que los estándares o cuando se hacen pruebas de aptitudes en la universidad, pues hay ciertas escuelas de renombre en nuestra ciudad, por ejemplo, que son escuelas privadas que tienen un mejor nivel educativo y pues eso se evidencia en esos momentos cuando se hacen estas pruebas. También hablamos de un mayor nivel educativo para los adolescentes y adultos emergentes que tienen una mayor probabilidad de poder asistir a la universidad. Contrariamente, nuestro libro habla sobre lo que es el tema educativo en Estados Unidos, pero curiosamente el ingreso a las universidades en los Estados Unidos, yo siento que es un poco más limitada a las posibilidades que se tienen en nuestro país, a pesar de que los niveles educativos son diferentes. Existe mayor posibilidad de que usted pueda ingresar a una universidad en nuestros países que en los Estados Unidos mismos. Los costos en las universidades son demasiado elevados, salvo que los muchachos entren con becas, pues ellos realmente no tienen mayor oportunidad de educarse en ese nivel. También tenemos que dentro de la clase social o la posición económica un poco más elevada, gente de clase media, también existen papás con un cociente intelectual más alto, ¿verdad? Que también transmite esos genes a sus hijos. Esto ayuda o aporta también significativamente en el desarrollo o el desempeño de sus actividades académicas. Si a esto le sumamos también que también en este nivel socioeconómico, la ventaja de tener una mejor educación, de tener una mejor alimentación, de tener, ¿cómo se llama? Un mejor nivel, una calidad de salud también. Esto ayuda considerablemente también a que el desempeño en los logros académicos pues se evidencie. Y luego, pues también al tener un poco más de recursos, hay menos estrés en cuanto al tema de las facilidades que tienen para poder transportarse, movilizarse. No hay tanto riesgo cuando un padre se queda sin empleo, a diferencia de nuestros muchachos que asisten a las escuelas, que ellos también, una vez que sus padres ya no trabajan, ellos tienen que verse en la obligación de salirse de las escuelas para poder ir a generar ingresos y mantener su familia. Esto es bien común, lamentablemente es bien común cuando los padres tienen limitados recursos y las posibilidades pues para que ellos puedan desarrollarse y lograr esa excelencia que se busca para poder sacar adelante al país, pues no se da. Pasamos a la siguiente. Otro aspecto que influye es el tema de los amigos, los pares que se dan en la escuela, ¿verdad? Nuestra literatura dice pues que la influencia de los amigos, bueno, no es que la literatura también, de hecho, los que ya tenemos hijos, sabemos de que son nuestros hasta ciertas edades de cuando están pequeños. Ya una vez que ellos entran a la secundaria, pues lo que uno les dice ya queda en un segundo plano. Lo que más importa aquí es lo que sus amigos dicen, lo que sus amigos hacen y la influencia que reciben pues de ellos está por encima de lo que los papás podamos decirle. Esa influencia no necesariamente de los amigos puede ser negativa. Cuando pues ellos logran obtener amistades que tengan una influencia positiva, pues cuando uno de los muchachos pues académicamente no está en las condiciones óptimas, pues a veces es motivado por los que sí lo están y pues eso ayuda a que ellos puedan obtener un mejor aprovechamiento de las clases, puedan lograr sus objetivos y pues puedan cruzar y ver de forma positiva las expectativas de poder ir a la universidad. Entonces, no necesariamente la influencia pues debe ser negativa. Sin embargo, pues no hay que ignorar de que sí existe también muchachos que son llevados por esta influencia hacia probar alcohol, a probar drogas, a meterse en situaciones o problemáticas como mencionaban nuestros compañeros en la exposición anterior, en el tema anterior sobre esto. Muchas veces se meten en problemas, a veces sin necesidad, diría yo. Pero sí, como están bajo la influencia de sus amistades, ¿verdad? Entonces ellos se ven presionados socialmente para poder realizar ese tipo de actividades. Los adolescentes con bajo aprovechamiento, con amigos aplicados, pues es lo que mencionaba, piensan en algún momento en ir a la universidad. Estos adolescentes también se da un fenómeno en Estados Unidos con muchachos que van a escuelas con un nivel promedio de aprovechamiento
académico que muestran un mejor autoconcepto académico con más altas expectativas de éxito académico. Este efecto pues, le llaman el efecto del pez grande en el estanque pequeño. Usualmente se da en estas escuelas más chicas donde ciertos alumnos que aunque no sean los mejores, logran obtener mejores resultados y aprovechamiento a nivel de escuela. Entonces, aquí realmente la influencia que ellos reciben, si lo logramos enfocar o canalizar hacia obtener ese tipo de amistades positivas, pues puede resultar positivo en esa búsqueda de lograr el éxito escolar. Mirna, el No, micrófono se le silenció. sí, ahorita. Disculpen. Tenemos el otro tema particular que ya se ha también conversado, que pues en nuestro medio como sociedad, nuestros muchachos hoy por hoy tienen que verse en la obligación de tener que recurrir a empleos, usualmente de medio tiempo o también, bueno, casi que el medio tiempo en nuestro país no se da, pero sí el tiempo completo y entonces ellos asisten a escuelas nocturnas, dejan la escuela normal, pero es una necesidad a la que ellos están obligados porque no existe otra posibilidad dentro de eso. Entonces, la realidad de nuestro país es eso, que los chicos trabajan y a tiempo completo y pues tienen que apoyar a la familia. Esto no es una situación que sea una opción para ellos que ellos puedan elegir, sino que lejos de eso es una obligación prácticamente. Entonces, esto cuando ellos asisten a estas escuelas nocturnas, el aprovechamiento, pues sí, el rendimiento lógicamente es muy bajo, pues lo podemos vivir nosotros también que estamos en la universidad, cuando llegamos andamos agotados, cansados, y pues lo que queremos realmente más bien es descansar. Entonces tenemos situaciones como eso, donde los muchachos están obligados, y pues, ¿qué resultado tenemos con esto? Pues que ellos obtienen bajas notas, el tiempo que dedican a sus tareas es mínimo, realmente a veces ni las hacen, faltan a clases, usualmente son muchachos que tienen bastante inasistencia, hay menos compromiso con el tema escolar y muchas veces pues se ven en la obligación de salirse, pues al no sentir que ellos que están haciendo algo, lo ven como algo positivo. Y pues el trabajo pues a veces en algunos se vuelve una elección porque es una cuestión de vida o muerte tener que alimentar a su familia, ¿verdad? Entonces podemos deducir que entre más horas de trabajo ellos realicen, pues menos rendimiento académico van a tener. También tenemos que las actividades de tiempo libre, como la socialización, es una actividad pues que ellos realizan fuera de la escuela. Como hablábamos anteriormente, muchos padres no saben lo que sus muchachos hacen una vez que han salido. En la cultura norteamericana, pues ellos disfrutan ir a la fiesta, disfrutan pues hacer cosas como competencias, manejar de forma irresponsable, eh, incluso probar el alcohol y las drogas. En nuestro país, pues yo creo que hasta eso, pues es una ventaja no tener tantos recursos como para tener que poder drogarse y eso pues sería un tema caro más bien. Entonces, a contrario de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, pues aquí no está tan accesible ese tipo de insumos para que ellos practiquen la drogadicción o practiquen el alcoholismo. Eh, Cuando ellos participan en actividades, se ha demostrado que cuando ellos participan en actividades extracurriculares como deportes, música, pues esto les ayuda a desarrollar algunas habilidades que les permite también desarrollar y obtener un mejor rendimiento académico, puesto que este tipo de actividades hacen que se desarrollen participen en el desarrollo cognitivo y pues ellos puedan tener habilidades que usualmente si no se practicaran no lo podrían obtener. Entonces tenemos muchachos con un mejor rendimiento académico, es menos probabilidad que abandonen la escuela o la preparatoria y el tiempo libre que organizan estas actividades pues tiene sus efectos positivos. Esto lo podemos ver claramente en nuestro país, volviendo al tema de la diferencia que existe con la educación o de la gente con limitados recursos y también con las personas que tienen un poco más de recursos, donde pues salen de las escuelas, usualmente tienen las personas que los trasladan a natación, que a danza, que a baile y qué sé yo, un sinnúmero de situaciones que lamentablemente no. Mirna, se silenció su micrófono de nuevo. Lo siento, no sé por qué se me silencia.
Bueno, les mencionaba pues que lamentablemente, hablando de la posibilidad de desarrollo de las personas con un poco delimitados los recursos, pues no tienen esa posibilidad de realizar ese tipo de actividades extracurriculares, puesto que esto, aparte de requerir un poco más de tiempo, también requiere de recursos económicos adicionales y pues no existe esa posibilidad. A pesar de que si esto se lograra con un nivel educativo, que el gobierno pudiese implementar medidas donde estas actividades se pudiesen realizar de forma gratuita, que puedan dentro de las mismas escuelas realizarse, pues sería provechoso para los muchachos y poder desempeñarse y realizar este tipo de actividades. Pasamos a la siguiente. Y por último, pues tenemos el tema de las creencias culturales y también el enfoque con las escuelas. Pero al final, aquí al hablar de creencias culturales, deberíamos de poder tener claro a qué le llamamos una creencia cultural, ¿verdad? Es aquello que mueve una comunidad, mueve una sociedad y básicamente en nuestra cultura o en nuestra sociedad, la importancia o el valor que le damos a la educación pues realmente es poca. Em, Quisiera decir que me encantaría poder decir que Honduras se encuentra en los rankings como uno de los países más educados, con índices altos en cuanto a matemáticas, las ciencias, y esto, pero lamentablemente no es así. Y esto se debe a que culturalmente nosotros no le damos el valor o la importancia que la educación tiene. Muchos países asiáticos le apostaron, a pesar de no ser los países más desarrollados, le apostaron a la educación, le apostaron a poder educar a las personas dentro del ámbito técnico, dentro del ámbito de las ciencias y pues llevar a su país hacia adelante bajo este esquema. Entonces, en la medida que nosotros culturalmente podamos educarnos y darle la importancia de que esto tiene, que no es negociable, que no debería ser negociable la educación, pues en esa medida nuestro país va a salir adelante y pues vamos a poder desarrollarnos como una mejor sociedad, con mejores valores, con mayores valores, educados académicamente, donde tengamos investigación, donde tengamos desarrollo tecnológico, donde tengamos mejor calidad de vida para cada una de las personas. Entonces, hablar de creencias y la escuela, pues son las prácticas escolares y las actitudes que los padres, los pares y los propios adolescentes tienen hacia la escuela. Y pues básicamente, como les mencionaba, tiene sus raíces en las creencias culturales y esto es el valor y la importancia. En contraste cultural, pues podemos a las culturas asiáticas, hablando de los asiáticos en relación a Estados Unidos, que tienen una larga tradición de valorar la educación. En la India y China, por ejemplo, el alto valor que se le confiere a la educación es milenaria, ¿verdad? O sea, ellos, usualmente los muchachos entran como en un nivel de hasta de estrés, si se quiere decir, porque están preocupados por lograr las mejores puntuaciones para poder ingresar a las universidades de mayor prestigio. Entonces ellos, aparte de recibir sus clases normales, salen de ahí a recibir clases extracurriculares, prepararse más allá de lo que la escuela misma, a pesar de que tienen niveles óptimos de educación, pues ellos quieren obtener mayor, porque necesitan lograr ese nivel para poder ingresar, como les digo, hacia las mejores universidades, las mejor ranqueadas y obtener becas para poder educarse. Entonces, los sistemas educativos, por ejemplo, están edificados en China y en la India, por ejemplo, en esa tradición cultural, donde la educación tiene un alto valor e importancia, que es lo que ha llevado a esos países a destacar y a salir adelante. Lo que significa que para ellos este nivel o el enfoque de desempeño escolar muchas veces es más importante incluso en la vida de los adolescentes. Lo que es el plano de los amigos y esto pues casi que queda en un segundo nivel porque su prioridad durante ellos están en este proceso de secundaria es realmente lograr llegar a las universidades de mayor prestigio. Y pues esto, hablando óptimamente en nuestro país, en la medida que nuestro gobierno no le dé importancia a la educación, donde no se preocupe por establecer estándares, donde no se preocupe por tener escuelas que cumplan con todos los requisitos para poder tener ambientes enriquecidos y educar a los muchachos con todas las condiciones que se requiere hoy por hoy en la sociedad, hablando de tecnología, hablando de desarrollos en todos los aspectos, ¿verdad? No vamos a poder salir. Pues yo los dejo, aquí finalizo mi exposición y les paso con Venus, si no me equivoco, o con Gustavo. Muchas gracias.
Ok, está bien. Entonces, buenas noches, compañeros, ¿verdad? Mi nombre es Gustavo Pinto. Normalmente en el aula, pues, cuando pasan lista de Denis, ¿verdad? Pero me he acostumbrado mucho a que me digan Gustavo. Bueno, entonces el tema que voy a hablar yo es acerca del aprovechamiento académico en la preparación, en la preparatoria, y las diferencias individuales, ¿está bien? Entonces tenemos que el aprovechamiento académico de los adolescentes no solo se relaciona con las características de su ambiente, sino también con las características de los propios adolescentes. En este punto, las diferencias étnicas y de género en el aprovechamiento son dos temas de particular interés para los expertos. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Eh, el aprovechamiento académico va a estar constituido por dos, ¿no? Por el ambiente, por los recursos que vamos a tener, ¿verdad? Que nos ayuden a fortalecernos y también por nuestros deseos o características como individuos, ya que cada uno de nosotros tiene diferentes características, ¿verdad? Hay unos que son mejores para las matemáticas, hay otros que son mejores para los idiomas, entre otras cosas, ¿no? Y también el ambiente que nos rodea. Entonces tenemos que el rendimiento académico en los adolescentes de origen asiático tienen consistentemente un mejor rendimiento académico en comparación con otros grupos étnicos en Estados Unidos, seguido por los blancos. A continuación, se sitúan los adolescentes afroamericanos y latinos, quienes muestran rendimientos académicos más bajos en general, ¿verdad? Entonces, como mis compañeros ya venían hablando, ¿por qué estas personas tienen un mejor aprovechamiento académico o un mejor rendimiento académico? Esto es gracias a los entornos y también gracias a las características propias de los adolescentes, ya que tal vez los entornos que ellos tienen como materiales, técnicas, preparación de los docentes, ¿verdad? Son mejores que las de aquí, de nuestro país, de nuestro continente, ¿no? Como mencionaba Salim al principio de la exposición, ¿verdad? Tenemos los países que son los países industriales, los que normalmente nosotros conocemos como países del primer mundo, y así como nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que el rendimiento académico de estas personas es mayor al de nosotros, debido al entorno que ellos tienen, ya que es un mejor entorno, tienen más accesibilidad de recursos, las personas que enseñan están mejor preparadas, también los, los alumnos puede ser, se podría decir que son un poco más comprometidos al momento de poder estudiar, ¿verdad? De poder aprender. Entonces, seguimos con la próxima diapositiva. Ok, para esto también tenemos lo que son las diferencias individuales y en el libro nos menciona acerca de tres. Las primeras son los factores explicativos. Las diferencias se deben a la clase social, creencia e influencia de amigos. Afroamericanos y latinos que a menudo viven en pobreza tienden a tener un desempeño académico inferior en comparación con blancos y asiáticos americanos, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos, el tipo de crianza que se les dé, ¿verdad? A muchas veces se podría decir que aquí nuestra situación de nuestro país, el estilo de crianza se podría decir que son mucho de padres permisivos, padres que a veces posiblemente ni le preguntan a sus hijos, ¿no? Cómo van en la escuela, qué aprendieron, entre otras cosas, si les dejaron tareas, ¿no? Ya que tal vez los padres no hacen esto debido a la carga de estrés que ellos manejan, por la cantidad de trabajo que hay veces muchos padres que les toca que salir desde las 6 de la mañana y regresan tipo 9 de la mañana para poder llevar el sustento diario, ¿no? Entonces, por esto es que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que tienden a tener un desempeño bajo al momento de los estudios, ¿no? También teníamos como lo que son las clases sociales, podemos ver incluso dentro del país que hay diferencias, ¿verdad? En el momento del aprendizaje, ¿no? Es muy diferente el desarrollo de un niño que se desarrolla en un entorno que puede tener recursos, que sus papás están bien económicamente, ¿no? Y a diferencia de alguien que no está bien económicamente, porque el niño que está bien económicamente tiene eh, cursos de aprendizaje, reforzamientos, estudia en una escuela privada, entre otras cosas, a diferencia de un niño, ¿verdad? Que no tiene estos beneficios, ¿no? Entonces, por eso se le dificulta lo que es
más la destreza al momento de aprender, ¿no? Como segunda diferencia individual tenemos lo que es las expectativas educacionales. Las expectativas educacionales de los padres varían según el grupo étnico. Las culturas asiáticas valoran más la educación, como lo mencionaba nuestra compañera Mirna, ¿verdad? En aquellos lados, ¿verdad? Como los asiáticos, como China, ellos optaron más por la educación, ya que los padres asiáticos y americanos suelen tener expectativas más altas para sus hijos que otros grupos, ¿no? Entonces, un ejemplo que me llamó bastante la atención buscando en internet, ¿verdad? Es que se mencionaba que ya que en aquellos países se cuentan con un alto grado de educación, ¿no? Sus padres esperan que sus hijos superen eso, ¿no? Entonces, como sabemos, aquí en nuestro país, muchas familias, muchos padres, ¿verdad? No cuentan con un alto grado de, de escolaridad, ¿verdad? De educación. Entonces, ellos no esperan mucho de sus hijos o por eso no exigen mucho, ¿no? Entonces, como tercero, tenemos las creencias sobre el éxito. Hay divergencia en las creencias sobre las causas del éxito. Familias asiáticas, americanas atribuyen el éxito al esfuerzo personal, mientras que en otros grupos étnicos es más común creer que el éxito se debe principalmente a las capacidades. Entonces, como podemos ver aquí en nuestro entorno hondureño, basado en mi experiencia, ¿no? Y lo que yo puedo ver a mi perspectiva, el éxito es realmente el esfuerzo de una persona, ¿verdad? Si la persona está comprometida a salir adelante, a mejorar su vida, ¿verdad? Mejorar su entorno. Entonces, en eso se basa el éxito para mi persona. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí también tenemos lo que es las diferencias de género entre el hombre y la mujer, ¿verdad? O el joven y la muchacha, ¿no? Entonces, como desempeño académico, tenemos que las chicas suelen obtener mejores calificaciones y tienen más aspiración educativa, desde la primaria hasta la preparatoria, tanto en Estados Unidos como en otros países occidentales. Y podemos ver que este ejemplo claramente se aplica a nuestro país, ¿no? Ya que las chicas normalmente suelen ser más comprometidas, son más responsables al momento de educarse, de poder recibir una educación, les gusta más que a los varones, ¿verdad? Entonces también tenemos como impacto fuera del aula. Las diferencias de género también se extienden fuera del entorno escolar, donde las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de asistir a la universidad y graduarse en comparación con los hombres, ¿verdad? Aquí ya podemos variar, ya pueden surgir varias dificultades, ¿no? Porque los varones no van mucho a lo que es a la universidad, a la escuela, entre otras cosas, ¿no? Una de ellas que yo pude reconocer es que posiblemente los jóvenes, ¿verdad? Los hombres, los muchachos, no vayan a la universidad ya porque tal vez les toca que ayudarles a sus familias, ya que las condiciones socioeconómicas son muy difíciles. Por ello, entonces, el varón tiene la responsabilidad de siempre ir y trabajar, ¿no? Entonces, tal vez llegan hasta el tercer ciclo o logran graduarse del colegio, pero de ahí tienen que continuar a generar, ¿verdad? Para poder traer alimentos a sus casas, para poder cumplir con las responsabilidades del hogar, ¿no? Por eso a las mujeres se les tiende más a que puedan continuar sus estudios, ya que ellas son más comprometidas al momento de poder estudiar, de poderse preparar, ¿no? Entre otras cosas, hay muchos varones, ¿verdad? En nuestra sociedad que dicen, ok, hasta el colegio llego, ahí está bien, para mí está bien, ¿no? Ahora lo que me interesa es empezar a generar, ¿no? Y se podría decir que no les interesa mucho prepararse académicamente. Entonces, como lo dice el libro, ¿verdad? Los varones tienen más probabilidades de enfrentar problemas de aprendizaje, repetir grados y abandonar la preparatoria. Además, tienen a sentirse menos escuchados por sus profesores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, podemos ver que los varones, en cierto grado, no tienen aquel compromiso que las chicas tienen, ¿verdad? Los varones durante el entorno educativo, la escuela, el colegio, podemos ver que siempre se presentan esas dificultades, ¿no? Que les cuesta más aprender, que no les gusta hacer tareas,
no les gusta prepararse para un examen, para una exposición, entre otras cosas, ¿no? Entonces, diferentes las chicas, ellas hacen lo mejor para poder entregar una tarea, para poder salir en un examen bien. Ellas siempre andan buscando ser sobresalientes. Entre otras cosas, los varones normalmente tienden a decir, con tal que pase la clase está bien, ¿no? Entonces podemos ver esa diferencia de compromiso que hay de un género a otro. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos lo que son los extremos de aprovechamiento. Entre estos tenemos dos, lo que son los estudiantes superdotados y los estudiantes con discapacidades. Entonces vamos a empezar con lo que son los estudiantes superdotados. Son aquellos con un CI de al menos 130, aunque ahora se reconoce también la diversidad de talentos como la creatividad y el liderazgo. Estos estudiantes muestran precocidad en sus habilidades desde una edad temprana, prefieren el trabajo independiente, tienen una intensa motivación por dominar su área de talento y destacan el procesamiento de la información. Normalmente en estos entornos podemos ver a aquellos niños que les aburre lo que el maestro está enseñando porque ellos ya lo saben. Normalmente son aquellos niños o aquellos adolescentes que con una vez que el maestro haya explicado, ellos captaron al 100. Incluso aprendieron muchísimo más, ¿no? Y son esas personas que tienden a que no les gusta repetir mucho la información, ¿no? Porque al repetir mucho la información tiende a aburrir. Son aquellas personas que buscan hacer su trabajo de una forma independiente, ¿no? Como lo dice el texto, son aquellas personas que se les es fácil el aprendizaje, el desarrollo de talento, la memorización, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, tenemos los estudiantes con discapacidades. También se abordan las necesidades de estudiantes con discapacidades que afectan su rendimiento académico, destacando la importancia de programas y apoyos adecuados para asegurar su éxito educativo. Aquellos estudiantes discapacitados se podrían decir que son aquellos estudiantes que se les tiende más dificultosas las asignaciones o poder estudiar, ¿no? Son aquellos estudiantes o aquellos jóvenes que se les cuesta más aprender, que se les cuesta más desarrollar problemas, ¿verdad? Encontrarles solución. Continuamos. Ok. Siguiendo con los extremos de aprovechamiento, ¿verdad? Tenemos lo que es la separación por capacidades y la deserción escolar. Como separación por capacidades, se discute la controversia sobre la separación de estudiantes en diferentes grupos, según sus capacidades, incluyendo aquellos asignados a programas menos rigurosos, y se examinan los impactos potenciales en su desarrollo académico y personal. Como diserción escolar tenemos que se revisan las características y los programas para prevenir la deserción escolar entre adolescentes, destacando la importancia de intervenciones efectivas para mantener a los estudiantes comprometidos con su educación. Normalmente en países, ¿verdad?, de primer mundo podemos ver esto, que a los alumnos los separan, ¿no? Los que son superdotados los ponen en clases especiales para superdotados, por decirlo así, clases más avanzadas, y a los que se les dificulta les hacen que vayan a reforzamiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para mi opinión, pienso que eso es, por decirlo así, podría ser un error, ¿no? Pienso que debería como docente, ¿verdad? Si ver que en su aula hay alumnos superdotados y hay personas que se les dificulten, intentar mezclar a estas personas, ¿no? Para que estas personas superdotadas les puedan ayudar a los que tienen esas discapacidades al momento de aprender, ya que sabemos que tal vez al alumno posiblemente se le esté dificultando aprender o desarrollar sus capacidades por pena, temor a que el maestro lo regañe o temor a preguntar, ¿no? O temor a equivocarse. Ahora, como mencionaba Mirna, durante nuestra juventud, durante toda la vida, ¿verdad? Tenemos amigos o vamos conociendo esos pares, ¿no? Que nos ayudan. Entonces nosotros normalmente le tenemos más confianza a un amigo o a nuestros pares, a nuestros compañeros, ¿verdad? Las personas que nos rodean,
a preguntarles acerca de algo que se nos dificulta, a diferencia de poderle preguntar al licenciado o a un profesor, ¿no? Porque tendemos a pensar que nos va a regañar. Entonces pienso que mezclando estos dos tipos de personas, ¿verdad? Las personas superdotadas y las personas con discapacidades, posiblemente ambas podrían aprender una del otro, ¿no? Y las personas que tienen las discapacidades, poder sacar ese aprovechamiento de esas personas superdotadas, ya que se les haría más fácil la comprensión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, seguimos con la diapositiva y los dejo con mi compañera Venus. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Venus Cepeda y yo voy a hablar ahora sobre la educación en la adultez emergente, que en este caso sería la universidad. La adultez emergente se caracteriza por la exploración de varios aspectos de la vida, y entrar a la universidad permite a los jóvenes explorar, que exploren diversas opciones educativas que ofrecen diferentes futuros laborales. Podemos decir entonces que la prolongación de la educación ha sido una influencia importante en la identificación de la adultez emergente como un periodo diferenciado. En esta etapa, pues podemos encontrar que ya los adolescentes van pasando a la etapa de la adultez emergente, ya van tomando un poco más en serio lo que es el estudio. Las edades pueden variar bastante. Siguiente, por eso aquí vamos a hablar de lo que son las características de los estudiantes universitarios. Siguiente diapositiva. Aquí yo lo que hice es investigar un estudio que se realizó en los estudiantes universitarios en Honduras en 2015. Podemos dividir estos estudios en primeramente las características sociodemográficas. Que en primer lugar tenemos lo que es que la mayoría de los estudiantes jóvenes son entre los 18 y 24 años. Luego tenemos la predominancia de la matrícula femenina, especialmente en el área de sociales y humanidades. Aquí básicamente predomina lo que es las mujeres en la matrícula de la universidad. Luego tenemos que los estudiantes provienen principalmente de zonas urbanas. Lo que son las características a nivel sociodemográfico, tenemos que más de la mitad de los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos medios y bajos. Este punto se da más que nada en lo que son las universidades públicas, porque sabemos de que en las privadas, pues difícilmente alguien de escasos recursos va a poder costearse estos gastos. Como segundo punto, tenemos que muchos estudiantes trabajan para financiar sus estudios. Aquí es donde menciono lo que dije anteriormente. Los que están en universidades privadas muchas veces tienen que trabajar para poder financiarse los estudios. De repente no pasaron el examen de admisión en la universidad pública, en este caso la autónoma, pues se ven forzados a trabajar para poder pagarse sus estudios, y no solamente eso, sino también para mantenerse a sí mismos, porque como mencionaba en las características sociodemográficas, las edades varían entre 18 y 24 años, que es la edad donde los adolescentes, bueno, los adultos emergentes comienzan su vida laboral. Siguiente diapositiva. Siguiente. En la formación previa tenemos que la mayoría de los estudiantes provienen de colegios públicos, especialmente de la autónoma, ¿verdad? En el segundo punto tenemos que hay diferencias en el rendimiento académico previo según el tipo de colegio. Así que no es novedad que dependiendo del colegio de donde proviene el estudiante va a depender su calidad de estudio, bueno, su rendimiento en la universidad. Se dice, ¿verdad?, que los que provienen de universidades privadas pues no tienen la misma calidad de rendimiento académico que quien lo tiene, que los estudiantes que provienen de universidades, perdón, de escuelas públicas. En las expectativas y motivaciones tenemos que los estudiantes buscan obtener un título universitario para mejorar sus oportunidades laborales. En segundo punto, existe una alta motivación de los estudios, aunque también preocupación por los costos, que es lo que mencionaba anteriormente también, que muchos estudiantes se ven forzados a trabajar para poder costearse los estudios. Y como la mayoría también proviene de un estrato socioeconómico bajo, no tienen la capacidad de poder costearse, entonces esto puede ser una desmotivación para ellos de poder seguir estudiando en la universidad.
Entre los desafíos y necesidades tenemos que muchos estudiantes enfrentan dificultades económicas y de adaptación a la vida universitaria, y también que hay demanda de más becas, orientación vocacional y apoyo psicológico. Siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es el éxito académico en la universidad. Aunque los estudiantes universitarios ahora les toma un promedio entre 6 años obtener su título universitario o licenciatura, incluso les toma a veces más de este tiempo, la titulación no está garantizada para todos. De hecho, pues se sabe que más de la mitad, aproximadamente la mitad de los estudiantes universitarios desertan antes de obtener su título universitario. Y es por eso que aquí viene el término que coloqué en la diapositiva que habla de la retención, que ese término se refiere a la permanencia de los estudiantes en la universidad hasta que se titulan. Algunos factores relacionados con la retención son el desempeño académico anterior, que es lo que mencionaba, de que dependiendo de las escuelas de donde se graduaron estos estudiantes, va a depender también su rendimiento académico y el interés que le pongan pues a las clases. También están los antecedentes étnicos y la posición socioeconómica de la familia. Es por esto que la retención tiene una relación positiva con la posición socioeconómica de la familia del estudiante, porque cuanto mejor sea la posición económica de la familia, mayor será la probabilidad de la retención y que el estudiante permanezca, ¿verdad?, en la universidad hasta que se titule. Por lo tanto, no es sorprendente que la falta económica provoque la salida prematura de los estudiantes de la universidad antes de que puedan siquiera titularse. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que son las experiencias. Creo que olvidé mencionar algo del punto anterior, del éxito académico en la universidad, que aparte de lo que mencioné de la ayuda socioeconómica y rendimiento académico, hay otros factores por los cuales los estudiantes suelen desertar de la universidad antes de poder siquiera titularse, que esta puede ser problemas personales, por ejemplo, puede ser a veces se casan a temprana edad, no siguen estudiando, puede ser alguna responsabilidad familiar, les ha tocado ser la cabeza de la familia, por lo tanto no se le ha dado la oportunidad de poder continuar con el estudio. También puede ser por problemas de salud o de repente aceptar un nuevo trabajo en donde requiere tiempo completo y no le da chance de poder pues matricular sus clases. Siguiente diapositiva. Luego tenemos, ahora sí, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Las universidades a las que van los adultos emergentes varían mucho, desde enormes universidades hasta pues pequeñas universidades con estudiantes más reducidos, una población más reducida. La naturaleza de las experiencias de la universidad depende de las metas y actitudes de los propios estudiantes. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar ahora sobre las 4 subculturas de los estudiantes. Los sociólogos Burton Clark y Martin Trow establecieron a principios de la década de 1960 una manera útil de caracterizar la experiencia universitaria de los jóvenes en su descripción de 4 subculturas de los estudiantes, que estas son la subcultura universitaria, la subcultura académica, subcultura vocacional y subcultura rebelde. Primero vamos a hablar sobre la subcultura universitaria, que esta básicamente se centra alrededor de las fraternidades, hermandades, citas, borracheras, encuentros deportivos, diversión en el campus. Aquí la importancia de los profesores, cursos y calificaciones es secundaria. Básicamente a lo que mencioné primeramente es a lo que ellos le dan más importancia. Luego, los estudiantes de esta subcultura hacen el trabajo escolar suficiente para pasar sus clases. Hacen lo necesario y lo básico para pasar, pero no precisamente con buena nota. Estos se resisten o ignoran cualquier estímulo del cuerpo docente para que se ocupen más seriamente de sus ideas. Su principal propósito durante sus años en la universidad son las fraternidades y fiestas. Luego tenemos la subcultura vocacional,
que en esta pues tiene una visión más práctica de la educación universitaria, porque para ellos el propósito de la universidad es adquirir habilidades, adquirir conocimientos y por consecuente adquirir el título universitario que les va a permitir conseguir un mejor trabajo del que se encuentran actualmente. Como los universitarios estudiantes de la subcultura vocacional se resisten a las peticiones de los profesores de que se acerquen a ideas que no son parte de los requisitos del curso. Pero los vocacionales no tienen el tiempo ni el dinero para la diversión frívola de la subcultura universitaria, porque por lo general estos trabajan alrededor de 20 a 48 horas a la semana, si es que más, para poder sostenerse y para poder contribuir al pago de las colegiaturas si es que están en una universidad privada. Aquí básicamente en esta subcultura entramos bastantes y creo que también me considero yo parte de esta porque yo trabajo y estudio y mis compañeros también la mayoría lo hacen pues lo que estudiamos en la noche. Nos toca trabajar para poder mantenernos y estudiar al mismo tiempo para pues aspirar a algún puesto de trabajo mejor del que nos encontramos actualmente. Luego tenemos lo que es la subcultura académica, que esta es la que más se identifica con la misión de la educación universitaria. Los estudiantes de esta subcultura se sienten atraídos por el mundo, las ideas, el conocimiento. Estos estudian mucho, hacen sus trabajos, llegan a conocer a sus profesores, porque estos estudiantes suelen ser los preferidos de los profesores y se comprometen con los materiales que les presentan. Aquí pues entran a los famosos mataditos que les dicen. Estos estudiantes de la subcultura académica suelen dedicarse prácticamente al 100% a sus estudios. Generalmente no trabajan porque sus padres pues tienen la capacidad económica pues para poder sostener los estudios y que ellos se dediquen únicamente a estudiar. Claro que no aplican todos porque pues creo que la mayoría hemos conocido a una que otra persona que que sus papás los mantienen, se dedican solamente a estudiar y aún así no dan la talla que pues se espera para una persona que no está trabajando. Por último, tenemos la subcultura rebelde, que esta también se interesa mucho en las ideas presentadas en sus cursos. Sin embargo, a diferencia de los académicos, los rebeldes son inconformes y agresivos. En lugar de sentir agrado y admiración por sus profesores, se muestran distantes, escépticos en cuanto a la experiencia. Los rebeldes disfrutan del aprendizaje siempre y cuando el material les parezca interesante y relevante para su vida. Harán el trabajo requerido y sacarán buenas calificaciones, pero si no les gusta el curso, la materia que están pues llevando y lo encuentran algo irrelevante para sus intereses personales, es posible que flojeen y saquen malas calificaciones, incluso pues repitan la clase por lo mismo. No es algo de su interés, por lo tanto no se van a comprometer lo suficiente como para poder pasar las clases con una nota pues favorable. Yo creo que todos o la mayoría podemos identificarnos, aunque sea con una o tal vez dos de estas subculturas. Al mismo tiempo, creo que todos también conocemos a alguien que se encuentra en una de esas cuatro categorías o subculturas. Ahora, siguiente diapositiva. Tenemos por último lo que es la experiencia en el salón de clases. Las clases están dedicadas casi por completo a la exposición y los estudiantes se sientan pasivamente a escribir notas ocasionalmente mientras se esfuerzan por no quedarse dormidos. En el transcurso de los años en la universidad, los estudiantes adquieren valores estéticos e intelectuales más claros, obtienen una personalidad más definida y ganan seguridad social. Los adultos emergentes, pues universitarios, se vuelven menos dogmáticos, que básicamente una persona dogmática es alguien que afirma sus opiniones como verdades indiscutibles o que sigue una doctrina también sin cuestionarla. También se vuelven menos autoritarios, menos etnocéntricos, que etnocéntricos se refiere a la tendencia a juzgar a otras culturas desde criterio propio, considerándolas inferiores o propias, o peores, perdón. Se vuelven básicamente menos autoritarios, menos etnocéntricos y menos dogmáticos en sus opiniones políticas y sociales.
También mejoran su autoconcepto y su bienestar psicológico, al igual que con los beneficios intelectuales. Estos beneficios no académicos se mantienen incluso después de tomar en cuenta otras características como la edad, el género, la clase social, etcétera. En comparación con los que cursan la universidad, los adultos emergentes que sí lo hacen tienen mayores ingresos, mayor estatus laboral y mayor realización profesional a largo plazo, por lo que esos tienen mejores oportunidades en la vida básicamente. Gracias a la experiencia universitaria en el salón de clases, pues los adolescentes, los adultos emergentes se vuelven personas con mejor autoestima, ya ellos se vuelven más responsables, tienen criterio propio, en su mayoría, ¿verdad? Claro que no todos aplican, pero en su mayoría. Y bueno, esto sería, con esto concluyo lo que es la exposición. Muchas gracias y es todo. Listo, buenas noches compañeros, buenas noches licenciada. Muchas gracias a todos por su atención.